Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí, ¿verdad? Retomamos de nuevo, tuvimos un fin de semana muy intenso, pero muy gratificante, desde la inauguración del viernes, con la visita de escritores y escritoras con las que hemos podido mantener coloquios. También ha habido una lectura de cuentos y de microcuentos, y vamos a seguir a partir de hoy disfrutando del Festival Quimeras durante toda la semana. Mañana, por si acaso después se me olvida, ya pues recuerdo que se inicia un ciclo de cine que tendrá lugar el martes y el miércoles en el Teatro El Albéitar, un ciclo de cine dedicado precisamente también a las leyendas, ¿no? Desde diferentes perspectivas, con películas extranjeras y películas nacionales. Y a partir del jueves pues volvemos a retomar actividades. Precisamente el jueves nos volvemos a ver en esta sede para hablar de la ilustración, de cómo dibujar lo invisible, cómo reflejar lo insólito a través de la imagen. Pero es cierto que hoy lo que nos convoca son las leyendas, y ya habrán podido pues apreciar que hay aquí unos expositores con el contenido de Territorios de Leyenda, y es de la exposición y de la temática de la que vamos a hablar a partir de ahora. Así que muchísimas gracias por la asistencia. También les confieso que va a haber alguna sorpresa al final de nuestra exposición, porque esta charla, en principio de Miriam y mía, no se va a quedar solo en nuestra presencia y en nuestra palabra, sino que va a haber algo más. Así que les pido que se mantengan en sus asientos, porque va a ser mucho más interesante que lo que nosotras podamos trasladar, aunque bueno, también tiene interés, que conste. Porque vamos a hablar de algo muy bonito, que creo que es cómo la universidad se pone al servicio también de la cultura, pero de la cultura de la sabiduría popular, la cultura oral, y además de nuestro propio territorio. Nosotras colaboramos junto a otros investigadores de la Universidad de León y de la Universidad de Valladolid en un proyecto del que me van a permitir que lea el título, porque casi los ponemos tan largos que es difícil en ocasiones memorizarlos y decirlos bien. Es un proyecto concedido por la Junta de Castilla y León de investigación en ciencia aplicada. Tenemos también que reivindicar que desde las humanidades hacemos ciencia. Entonces, desde este proyecto de ciencia aplicada, denominado Imaginarios narrativos, pensamiento simbólico-artístico y paisajes culturales de Castilla y León, de la tradición a la modernidad, vamos a trabajar pues yo creo que hasta agosto o septiembre del año 2028, precisamente en relación con estas temáticas. El proyecto en su conjunto es bastante transversal o interdisciplinar, aunque estemos hablando del ámbito de las humanidades. No nos vamos a centrar solo de manera concreta en estudios literarios, sino que también se va a combinar con otras perspectivas. La didáctica de la literatura va a ser muy importante, pero también lo será la historia del arte, enfoques transversales como el de la ecocrítica, que nos pone sobre la mesa un contenido ecológico, ¿no? con problemáticas de plena actualidad, desde luego, y también, pues como es lógico, si hablamos de leyendas, mitos y folclórico, tenemos que revisitar épocas clásicas, y por lo tanto también la tradición grecolatina va a estar muy presente pues desde la perspectiva de los estudios clásicos. Por lo tanto, pues teoría de la literatura, literatura comparada, didáctica de la lengua y la literatura, historia del arte, van a ser los enfoques con los que intentamos rescatar cierta parte de nuestra cultura y sabiduría popular. Vamos a intentar, a lo largo de determinadas actividades de este proyecto, pues potenciar el que las universidades se sumen a lo que ya están haciendo otros colectivos. Yo creo que León es una tierra muy rica, seguro que ustedes conocen en alguna de nuestras comarcas o de las zonas concretas del territorio leonés a alguien o algún pueblo o algún colectivo que recupera filandones, facenderas. Yo creo que tenemos ejemplos muy, muy conocidos, calechos incluso en la zona más cercana a la Ciana, al territorio Astur. Estas personas yo creo que son las que realmente mantienen viva la tradición
popular, pero bueno, desde nuestro pequeño granito de arena nos sumamos desde la perspectiva de los estudios, porque es muy importante también que eso en un momento dado se trasvase al ámbito educativo, al ámbito académico y pueda quedar rescatado en ciertas publicaciones. Bueno, son varios los enfoques en los que vamos a centrar nuestras investigaciones, pero todos ellos están bajo un paraguas concreto, que es el de la idea de fijarnos en cómo esa tradición ancestral se traslada a nuestro tiempo actual, se traslada a la modernidad. No queremos hacer estudios clásicos, que bueno, hay muchos ya hechos y se seguirán haciendo por especialistas, sino cómo se ha trasvasado, cómo nos llega ese contenido, o incluso algo que es un poco triste, pero que también hay que valorar, que es cómo se está perdiendo, ¿no? En muchos casos, desde este plano pues de que todos lo conozcamos. Bueno, pues hay unas implicaciones aquí importantes de cómo valorar la evolución de la cultura, en la asociación sobre todo con el paisaje y con el relato simbólico que en cada espacio geográfico realizamos del mundo, del ser humano y del entorno, porque el paisaje dice mucho de lo que somos y el paisaje no es solo algo físico, sino que también es un hecho de cultura, ¿no? Hemos aportado algo a ese paisaje y por eso lo convertimos en un hecho cultural. En este escenario surge el concepto de posfolclore. Prometo que no voy a aburrir con términos teóricos, pero este término de posfolclore, bueno, está entendido no solo como una prolongación del folclore ancestral, sino como una actualización que atiende a cambios profundos que se generan en este proceso, en ese trasvase de la antigüedad a la modernidad, y también atendiendo a algo que creo que es muy importante, que son las convenciones de la cultura mediática, de la cultura, por lo tanto, digital. Se trata de indagar por este hecho en el folclore de la cultura oral y escrita, de nuestra sabiduría popular, que viene de época antigua, pero centrando el foco de atención en el trasvase que se hace al folclore de las sociedades postindustrializadas. Bueno, pues uno de los ejes temáticos es precisamente el de las leyendas, el de los territorios de leyendas. Y al aproximarnos a este campo de estudio, la verdad es que estamos en nuestro primer año de proyecto, que no lo he dicho, esto es importante, un proyecto de 4 años. En este primer año de proyecto podíamos haber optado por esas vertientes de enfoque que cité antes, de un estudio puramente de teoría de la literatura o de historia del arte, pero hemos decidido abordar pues el enfoque didáctico en una de nuestras primeras actividades. Es cierto que después hemos celebrado un seminario, un congreso también de innovación docente y bueno, tenemos proyectadas otras muchas actividades académicas, científicas. Pero bueno, Miriam y yo nos lanzamos y dijimos, lo primero que hay que hacer aquí es potenciar la perspectiva didáctica, es decir, configurar algo como resultado palpable que podamos llevar a centros, a colegios, a institutos, a universidades, a centros de cultura, casas de cultura de distintos lugares, para que realmente pues, aquello que vamos recuperando o que podemos ver que se ha hecho como labor de recuperación de este tipo de cultura, pues que realmente se pueda llevar físicamente a esos espacios y se pueda recuperar en cierto modo parte de esa cultura que se puede estar perdiendo. ¿Por qué inicialmente esta perspectiva didáctica? Bueno, pues si tenemos que dar respuesta, podemos plantearnos que muchas de las actividades ejecutadas en el proyecto sabemos que van a tener un sesgo de investigación científica, que van a surgir publicaciones, pero en medios como académicos muy especializados y que por lo tanto no van a llegar a toda la población, y queríamos enriquecer nuestras investigaciones con ese enfoque de innovación docente. La innovación docente permite que no solo generemos un material y que lo llevemos a centros educativos, sino que permite que muchos de los estudiantes, tanto universitarios como de institutos, en un momento dado se impliquen en ese proyecto y a partir de él desarrollen otros. Bueno, después Miriam va a hablar de alguno de ellos, de cómo se han generado otras actividades a partir de esta, con estudiantes muy jóvenes en distintos pueblos, que yo creo que los resultados son muy ricos y van a poder apreciar de manera más concreta esto que yo estoy citando como de manera más abstracta. Bueno, la intención es contribuir a ese rescate de la sabiduría oral. Es cierto que esta literatura popular, quizá alguien lo esté pensando, ha pervivido en nuestro territorio leonés. Tenemos la suerte de que ha pervivido gracias a toda la tradición de los filandones, ¿no? Los filandones actuales, en muchos casos igual más mediáticos, que han podido pervivir, quizá no son los tradicionales,
¿no? Se ha perdido un poco de su esencia, pero por lo menos se mantiene esa idea del contar una serie de relatos. En su origen, pues aquí creo que en esta tierra todos lo conocemos, pero hay que explicarlo mínimamente, quizá alguien más joven no lo conozca tanto. El origen está en lo que se llamaban los filandoiros, los calechos, según en qué comarca nos situemos, las facenderas también en un momento dado, porque estábamos hablando de veladas campesinas vecinales, en las que bueno, pues las personas del pueblo se reunían después, sobre todo a la caída de la noche, en el atardecer o en el anochecer, cuando habían acabado sus labores, sus trabajos, se reunían al calor, ¿no? de un hogar, normalmente sobre todo en el invierno, para, bueno, pues para compartir. Iba a decir para contar, pero yo creo que va más allá de contar, es para compartir, sobre todo para crear tejido comunitario, que es lo que nos interesa rescatar en una época como la actual, en la que lo que prima es la individualidad y la competitividad, y en la que una de las lacras bastante actuales también es la soledad, ¿no? Tanto de los mayores como en muchos casos, si no lo pensamos, también de adolescentes, y yo creo que de todas las edades. Aquí se reunían. Y hay algo muy bonito, que es que no solo se hablaba, sino que también se trabajaba con las manos. Se conjugaba la palabra con labores artesanales distintas, la costura, de ahí lo de también el filandón, ¿no? lo de hilar el lino, entre otros tejidos, pero cestería, labores artesanales diversas que se conjugaban con cantos, leyendas, romances, incluso oraciones, géneros menores, lectura de textos profanos, lectura de textos religiosos, y bueno, y luego pues andanzas y anécdotas, ¿no? del día a día, que eso también es importante, y se llega a convertir en un relato oral de mucho interés, porque lo que bueno, se pone de manifiesto por una parte es la capacidad, yo creo que diría como poética y fabuladora de la palabra, esa capacidad literaria que tiene para traernos primero el relato oral, y luego eso se va a trasvasar al relato escrito y tenemos textos literarios estupendos, pero además no solo esa capacidad, se pone de relieve esa capacidad fascinadora de la palabra, sino que se pone de relieve algo más importante, que creo que es la memoria vecinal, la memoria colectiva, y eso es algo de lo que yo quizás se nutre esta tierra, y por eso siempre que decimos, bueno, León, ciudad de escritores, ¿no? Y ciudad, yo también diría de lectores, y esta sala y todo el público que nos ha acompañado a lo largo de la celebración del Festival Quimeras y de otras muchas actividades que tienen que ver con la literatura, yo creo que lo demuestran. Es una tierra muy sensible a la palabra literaria, y quizá nos venga también de esta tradición. Seguro que también conocen grandes nombres de nuestra literatura, como Antonio Pereira, como Luis Mateo Díez, José María Merino y otros muchos, que precisamente van a dejar un pozo de estos filandones y de este relato oral en sus narrativas escritas, ¿no? Que han sido además muy premiadas, premios de la crítica, premios nacionales, incluso en algunos casos el Nacional de las Letras, y ya hasta el Cervantes. O sea, de los premios más importantes de las letras hispánicas los tenemos concentrados en gran parte en esta provincia, como otros muchos narradores y poetas que no voy a citar, pero me interesan estos narradores porque si vamos a sus obras nos vamos a encontrar esa estructura. Recuperan romances, recuperan leyendas, o mantienen esa idea de la oralidad, ¿no? Hasta el propio narrador, no solo por los diálogos, sino que hasta el propio narrador, en muchas ocasiones esa instancia narradora nos habla como si nos estuviera contando cuentos de manera oral. Y esto es algo que también, bueno, hace que perviva esta tradición. Pero lo he planteado como algo muy bonito, ¿verdad? Tenemos esta tradición de los filandones, tenemos estos autores que bueno, se nutren de ella y lo llevan a su literatura escrita, y además la trasladan a todo el mundo, porque es una literatura muy reconocida de la creación en español, y muchos de ellos tienen traducciones destacadas, pero tenemos siempre pues, algún elemento negativo que resaltar, porque si no, no habríamos planteado el proyecto ante la Junta de Castilla y León, y uno de ellos es que lo que vemos es que se trabaja muy poco esta vertiente de las leyendas, de los mitos propios de nuestro territorio, incluso de lo folclórico propio, se trabaja muy poco en los centros educativos. Bueno, puede haber excepciones, muy honrosas, no decimos que no, pero se trabaja poco, cada vez se desconoce más. E incluso lo que hemos podido ver es que hay herramientas dentro de este tipo de relato oral y de cultura oral, como puede ser el manejo de lo simbólico, de lo trascendente, o de otros recursos como el de la ironía, que vemos que los estudiantes más jóvenes cada vez captan menos.
¿no? Pueden como apreciar muy bien lo anecdótico, superficial, pero en un momento dado lo más simbólico, trascendente no, las ironías tampoco. Y lo que podíamos ver es que nuestros abuelos, abuelas, familiares de hace generaciones podían no tener una cultura, podían no tener estudios, incluso algunos no saber leer y escribir, pero a nadie se le escapaba el significado trascendente, simbólico, cuando se contaba una leyenda. A nadie se le escapaba una ironía. Tenían una cultura importantísima, ¿no? Y creo que eso es algo que se puede rescatar si rescatamos también este corpus. Es decir, no solo hacer pervivir nuestro patrimonio inmaterial, que es fundamental, igual que el material, sino que además pues, podemos desarrollar pues, una cultura que no conviene que se pierda en ninguna de las facetas. Bueno, pues nuestra intención es, por una parte, llegar a estos centros educativos, y voy a hablar ya directamente de esta exposición Territorios de Leyenda. Veíamos que quedaba muy claro que el folclore potencia la comprensión de la realidad que nos rodea, porque en realidad lo que hacen las leyendas es explicar al ser humano y explicar al mundo, pero vemos que la tradición de las leyendas desde la contemporaneidad ha cambiado en relación con el contexto de lo legendario tradicional. Es decir, está claro que no nos llegan del mismo modo los textos, o que hay algo que en ese trasvase se va perdiendo, y es lo que hay que intentar determinar, qué es lo que se pierde o cómo nos ha llegado con otro tipo de recursos. Como bien han indicado estudiosos como el etnógrafo Joaquín Alonso, el grupo de los relatos que heredamos de nuestros antecesores remite a un tiempo pasado que cada vez es más desconocido para la sociedad actual, una sociedad que además se concentra casi, ¿no?, de manera más rotunda en áreas rurales, y no en las urbanas, y no en las rurales en las que nacen y se mantienen esas leyendas tradicionales. Bueno, si digo algo así al revés me lo corrigen. Y las estrategias actuales de construcción de las leyendas distan en un elevado porcentaje de las claves que tenían en el imaginario oral. Bueno, esto no es necesariamente negativo. Todo evoluciona, la literatura también, la cultura también, y es bonito investigar, y esa labor todavía nos queda pendiente, pero intentaremos hacerlo. Es bonito investigar el por qué va cambiando, ¿no? Cuáles son los cambios, por qué se dan. Seguramente algunos sean más negativos y otros más positivos, pero el que haya cambios no es necesariamente algo nefasto, todo lo contrario. Bueno, pueden estar justificados porque las sociedades también van cambiando y el texto literario se puede adaptar a ellas. En el marco del proyecto ya se tenía en cuenta, pues la lacra que afecta a muchos territorios cercanos en cuanto pues a la despoblación también, pero sobre todo al desconocimiento de nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, y desde esta conciencia, a la hora de pensar en esta exposición, de desarrollarla, tomamos en consideración todas las problemáticas que nos rodean. Para ello, y por ello, también derivado de esto, buscamos la colaboración de agentes de desarrollo económico y social. Pensemos que, vuelvo a insistir, es un proyecto de ciencia aplicada. Tenemos que tener en nuestras actividades cierto trasvase a nuestro entorno, ¿no?, que se genere una serie de sinergias interesantes. Y en el caso que nos ocupa, en esta primera actividad, la exposición se ha comisariado en coordinación con la empresa Librería Universitaria León, de la que depende a su vez la editorial Eolas Ediciones, con la que también se ha colaborado en diversas publicaciones desde el proyecto, en las que hemos podido rescatar las riquezas de las leyendas del noroeste. Les iba a mostrar los libros, pero bueno, me los he dejado en el despacho, lo siento mucho, pero los podrán ver seguro en los escaparates de las librerías. Los volúmenes ilustrados Leyendas de León, a cargo de Víctor Fuertes Melo, del año 2024, es muy reciente la publicación y está orientada a un público infantil. Mitología leonesa del año 2024 de Toño Benavides, que es una maravilla también, con ilustraciones de las que después hablaremos, y Neoleyendas de Soria, de Sergio Suárez Ramírez, este último ya de 2025. En estas tres publicaciones el proyecto ha podido colaborar retomando leyendas, tanto del ámbito de Soria como del ámbito de León, enfocados a público adulto y también a público infantil. Mediante esta integración posible de agentes de desarrollo económico y social en el proyecto, tratamos de diseñar la exposición bajo la pretensión de satisfacer necesidades colectivas, sobre todo, y por lo tanto enfocada a la comprensión de todos los futuros receptores, con independencia de su rango de edad y también de su formación. Es decir, teníamos que llegar desde niños pequeños a personas adultas sin aburrir por completo al público adulto, que puede tener además más conocimiento de esto,
y sin hacérselo difícil a los niños pequeños o adolescentes para que también a ellos les pudiese llegar. Bueno, pues este planteamiento influyó bastante en el momento en el que nos pusimos a pensar en cuál podía ser el formato de la exposición, teniendo en cuenta además que tenía que ser itinerante, ¿no? Y que la pudiésemos mover con cierta facilidad. De tal modo recurrimos por una parte a los sabios de nuestra tierra. En este caso contamos con la suerte de tener a José Luis Puerto, afincado en León desde hace mucho tiempo, y tiene un libro muy denso titulado Leyendas de la tradición oral en la provincia de León, ya del año 2011. También lo ha hecho con la provincia de Salamanca, está publicado y está sin publicar todavía el de Zamora, pero tiene muchísimo material. Él se dedicó a ir, un trabajo de campo de muchísimos años en el que se dedicó a ir por todos los territorios y fue rescatando, ¿no? Pues de manera por escrito, fue rescatando testimonios orales de personas mayores que en las diferentes comarcas todavía daban testimonio de leyendas de las que se acordaban, ¿no? Y, pues, remarcando aquí pues, una serie de taxonomías también para poder pues, configurar estas leyendas de la tradición oral en la provincia de León. Claro, lo que fuésemos a hacer Miriam y yo no iba a ser mejor que esa recopilación, que es maravillosa, absolutamente completa, y por lo tanto le pedimos permiso y tomamos parte de los datos que él había trabajado. Sus ensayos van a reforzar desde luego todo ese conocimiento de la sabiduría popular de nuestro territorio, y lo que hicimos fue condensarlo. Claro, fíjense, hay 10 expositores, después hablaré de sus características, o hablará Miriam en cuanto a sus dimensiones. Es muy difícil resumir, piensen en un volumen de unas, ¿qué? 900, oye, estoy exagerando, 900 y pico páginas, casi las 1000 páginas, casi, ¿no? Página de esta como de Biblia y la letra chiquitita, formato bastante grande. Entonces piensen todo el contenido que hay ahí y condensarlo. Pues hay muchísimas cosas que pueden faltar en la exposición, pero queríamos que estuviesen algunas de las más representativas. Tenemos estos 10 expositores en gran formato, en lona fundida. A su vez nos parecía absolutamente necesario recurrir a lo visual. La cultura visual es fundamental cuando tenemos muy poco margen de espacio como para sintetizar algo, ¿no? Y la palabra tendría que ser poca, que es lo que ha pasado aquí, pero tenía que estar reforzada por la imagen, porque en ocasiones retenemos más una imagen, ¿no? Es más fácil recordar un contenido a través de imágenes que lo ilustran. En esta línea también tuvimos pues la gran suerte de contar con la colaboración de Toño Benavides, que ya estaba preparando ese volumen de mitología leonesa para la editorial Eolas Ediciones, y le pedimos pues el favor de que nos dejase utilizar algunas de sus imágenes. Son muchísimas más las que aparecen en su libro, pero estas son algunas de las que pudimos elegir, que fue muy difícil elegir porque se nos quedaban muchas cosas en el tintero, pero que nos parecían como representativas, y sobre todo también teníamos que pensar en que fuesen atractivas para el público pues de diferentes edades. Sus dibujos brindan a la exposición la belleza de su estilo expresionista y cubista, con el juego del negro y el blanco. Después se podrán acercar, lo podrán ver, junto a significativas y pequeñas esporádicas notas de color que también se pueden ver. Nos interesaba esta estética, que es muy hermosa, que está alejada y nos parecía muy importante de lo que se suele pensar que debe ser la ilustración infantil. No queríamos una ilustración solo para niños. Creo que a veces los niños aprenden más del arte a través de otro tipo de ilustraciones. No hay por qué siempre, ¿no?, descender en cuanto al nivel, igual que un texto literario. Son como esponjas, y si les das 2 claves pueden entender perfectamente un texto literario elevado. Bueno, pues ese enfoque didáctico que tiene esta imagen nos parecía fundamental, porque se conjuga con la elevación artística simbólica. Y bueno, pues hablando con los más pequeños y también con adolescentes, se puede pues, reflexionar sobre las propias imágenes y que ellos vayan entendiendo todo lo que simbolizan. El propio Benavides así lo pretende con su obra, y traía una cita, pero no la voy a leer, le voy a dar la palabra a Miriam porque yo me he extendido mucho, pero si en algún momento tienen entre sus manos el volumen Mitología Leonesa, tienen un texto precioso en el inicio, en el prólogo que hace el propio Toño Benavides a su libro, que titula La mirada del niño, y habla precisamente de esta idea, ¿no? Cómo estas leyendas, este territorio, pues, nos devuelve a la propia mirada del niño, esa fascinación por todo este territorio de lo folclórico, de lo mágico literario,
pero a la vez nos revelan muchas cosas, ¿no? La sorpresa, el interrogante, el asombro, la perplejidad, el dramatismo, la intriga y a veces cierta oscuridad que a los niños les encanta, entonces hay que retomarla también. Bueno, sigo con las ideas que ha planteado Natalia. Voy a ir más rápido porque si no, no podemos proyectar. Sí, tenemos hasta las 9. Vale, tenemos hasta las 9. Tal como ha señalado Natalia, hemos organizado la exposición en 10 y como señalamos antes en la anterior diapositiva. ¿Quitaste? Sí. ¿Sí? Está. Vale. Es que como que me hace... Alejalo un poquito porque tiene como... Vale. De los 10 expositores, quisimos empezar con el primero de ellos, en el que una vez que os ha comentado Natalia las características de las imágenes, comenzar exponiendo las primeras de ellas y seleccionando 2. Este trabajo supuso tiempo porque no nos decidíamos por cuál de ellas colocar en primera instancia sin que estuvieran explicadas como suceden con las restantes. Y por eso nos decantamos por 2 de ellas, la Dama de Arintero, que la pueden ver cuando la vean, que de frente a la oscuridad del resto de las ilustraciones, claroscuros, destaca el azul, un color que quiso Toño Benavides destacar por encima de los otros, esa expresión y esa forma y fuerza que le da al dibujo, junto con ese color anaranjado rojo que también quisimos destacar en la imagen que vertebra y une todas los expositores. A su vez, colocamos también a la Sana del Lago de Carucedo, porque pensamos que era una imagen que quizá podría enlazar con una tradición que sí que puede ser recordada entre los presentes o entre los más jóvenes. O sea que nos decantamos por dos leyendas con personajes femeninos y que quizá puedan ser identificables frente a lo mejor al topo de la catedral, que sí que también lo podrían identificar, pero para hacer este homenaje a las damas y al color frente al gris y al blanco. Esta primera de los expositores se centra en lo legendario. Ya ha comentado Natalia diferentes aspectos, las leyendas formando parte de este patrimonio rico leonés, leyendas que se insertan en lugares reconocibles, esta es una de las características, pero en un tiempo antiguo y con personajes concretos y marcadas por la verosimilitud. Los ámbitos serían el histórico, pero también el natural y el sobrenatural, quizá el que más nos atañe en este Festival de Quimeras, y con una función que sería la de ordenar simbólicamente el mundo y tejer un imaginario colectivo que forje nuestra identidad. En el universo que hemos presentado y que hemos recogido, como ha señalado Natalia, de Toño Benavides y de José Luis Puerto, encontramos escenarios opuestos o también condiciones opuestas. El cielo y la tierra, el agua o la naturaleza, lo sagrado y lo profano, los héroes, etnias, miedos y seres fantásticos. Y el recurso didáctico que señalamos era esta introducción que da pie a todos los demás elementos para interactuar con el público. Organizamos las leyendas siguiendo la propia estructura de José Luis Puerto, que estableció una serie de temas, de tópicos. Por un lado, el cielo y el cosmos, con ejemplos del sol, la luna, las estrellas, el arco iris, son de todas las que hemos partido. Después, como podrán ver, nos hemos quedado con únicamente las que pueden ver aquí. La tierra, las leyendas topográficas, pueblos, iglesias, ermitas, santuarios, conventos, castillos, palacios, murallas, edificaciones rústicas,
pero también piedras, peñas, montañas, simas, pozos, cuevas, túneles, tesoros o localizaciones ya desaparecidas, incluso las montañas. Nuestro compañero Jorge Martínez Montero es especialista en este también patrimonio inmaterial. El agua, en el que también hemos participado a través de la RIUL, la Red Internacional de Universidades Lectoras, con Patrimonio del Mediterráneo y el patrimonio azul, fuentes, canales, ríos, lagos, como comentaba precisamente la Sana del lago, está vinculada a todo este mundo donde se iniciaron algunas de las leyendas y que conectan toda la tradición europea y más allá. La naturaleza, leyendas litológicas y fitológicas, piedras, plantas, árboles, arbustos, muchas de estas de las neoleyendas que recoge nuestro compañero también Sergio se refieren a estos conceptos. Los santos, los héroes, con leyendas hagiográficas y heroicas, leyendas étnicas, moros, judíos, franceses, carlistas, el miedo y las leyendas terroríficas, ahora que se aproxima esta época de los muertos, y quisiera señalar en este momento que en el colegio, porque creo que es necesario decirlo en este momento también con lo que estaba comentando Natalia, de que recuperamos, porque no hay ese estudio global, pero también porque estudios que estamos realizando a pie de campo y encuestas en los centros docentes ponen de manifiesto que cada vez se está trabajando menos este patrimonio en los centros escolares, es decir, los profesores y los maestros no conocen el territorio en el que imparten clase, no conocen las leyendas, las canciones, los cuentos, y al no transmitirse a las nuevas generaciones, pues eso no solo se va a perder con los últimos que los conocen, sino que se va a perder en ese proceso de transmisión. Y vinculado al miedo, pues parece que ahora también está esa tendencia de los niños a los que quieren apartar de la muerte, con todo lo que comentaba Natalia, que simboliza toda la trascendencia que tiene detrás y toda la capacidad y la riqueza simbólica de todos los cuentos. En todos los cuentos y en todas las leyendas que traemos aquí está muy presente la muerte. No solo en las leyendas de miedo. Las humorísticas también, hombres listos, tontos, relatos de mujeres, personajes de la iglesia, animales, o las zoológicas, insectos, pájaros, la zorra, el lobo, como comentábamos precisamente, estos animales a los que siempre les acompaña la muerte, sin olvidar los personajes imaginados, los fantásticos, los fabulosos o los míticos. Las temáticas seleccionadas han sido, por un lado, de todas las que hemos mencionado, los animales fantásticos, con el alicornio y el basilisco, las figuras inexplicables, el culebrón y la hueste, mejor que lo vamos a explicar en este momento, a través de la sorpresa que tenemos después, miedos infantiles, el espantullo, el hombre del saco, los gigantes como el ucullón, que también pueden observar. Transformaciones en el hombre lobo, el grajo, los reptiles míticos, la serpiente, la culebra, precisamente es la que vamos a ver. La orografía y etnias, el teleno, los moros o fenómenos atmosféricos como el remolino de brujas o el rey nubero. Los contextos geográficos abarcan toda la provincia de León, la montaña y el llano, lugares como el Bierzo, Bavia, la Cepeda, la Cabrera, Maragatería, la Ribera del Esla, del Porma, entre otros, que pueden leerlo junto con la descripción. Y la misma tiene un carácter itinerante. Primero se presentó en la Factoría Cultural San Feliz, con la inauguración y el seminario también vinculado dentro del grupo al mismo. En el IES La Gándara, en Toledo, presentamos en Toreno presentamos la exposición también a través de una actividad internivel. Nuestros alumnos del máster en formación del profesorado realizaron una serie de rutas literarias de leyenda que
Una de nuestras alumnas la implementó como el proyecto de prácticas y llevó adelante todo un trabajo en el que a través de relatos, la propia exposición, una dramatización de una leyenda e incluso una gran jornada final de filandón. Los alumnos de secundaria pudieron participar de toda esta tradición y se convirtió en el proyecto del tercer trimestre. En verano estuvo en la Casa de Cultura en Santibáñez de Valdeiglesias, en septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras, acompañando al Congreso de Innovación Docente en Imaginarios Narrativos, y ahora aquí, en este momento, en el Festival Quimeras. A partir de ahora la llevaremos a los diferentes centros educativos, algunos de los que están aquí presentes, como Saldaña, Carrizo, que ya estuvimos, el Colegio San Isidoro, y otros tantos que nos han solicitado, el propio Giner también, que nos han solicitado para llevarla a los centros. La aplicación didáctica, que simplemente daré unas pinceladas, se basa en una serie de estrategias didácticas. Estamos elaborando unas situaciones de aprendizaje para infantil, primaria y secundaria bachillerato. Por eso queremos llevarlas a los centros cuando podamos acompañarles de una guía didáctica. En esa guía didáctica se planteará modo de situación de aprendizaje justificada con una guía del profesor para que pueda implementar las actividades que llevaremos a cabo, con la estructura de una fase de motivación, una fase de desarrollo, con trabajo de textos, comparativo, añadido al final a un proyecto a un producto final que se habrá planteado como reto. Por ejemplo, esta jornada de filandón o la recogida por escrito de las propias leyendas. Había comentado Natalia el esfuerzo enorme que realizó José Luis Puerto, pero simplemente ha recogido el testimonio que quedaba en las personas informantes. Lo que queremos también es dar forma a esa leyenda, es decir, darle valor literario, escribirla y contarla, que es el valor que tiene. Por eso, en esta ocasión, para este año, también estamos planteando dentro del máster de profesorado que los alumnos vayan a los centros a contar las leyendas. No solo insertarlas dentro de rutas de leyendas, rutas literarias de leyendas, sino insertarlas dentro. ¿A través de qué? De un aprendizaje-servicio, porque trabajaremos en contexto dentro de la sociedad, gamificación, porque planteamos que hay una serie de pruebas y de este reto inicial tendrán que salvar a un pueblo de la presencia del lobo, tendrán que buscar qué le sucedía a la dama del lago y buscar a aquel que la dejó llorando y que sus aguas se llenaron con las lágrimas de aquel prometido que nunca llegó. Un aprendizaje también basado en juegos. Estamos creando una serie de materiales, ruletas, cartas, etcétera, que también pondremos a disposición de los centros. Serán tareas a internivel, porque nuestros alumnos de la universidad servirán de apoyo a los profesores de los centros, y estos a su vez con los alumnos, con sus respectivos alumnos, y en el fondo la finalidad es la animación a la lectura, que es la clave de las competencias específicas 7 y 8 del currículo de lengua castellana y literatura. Las conclusiones ya simplemente las leeré. Con este proyecto defendemos la necesidad de concebir la riqueza del entorno en asociación a la fabulación literaria y a las prácticas artísticas. Los resultados, tal y como pretende la exposición presentada, penetrarán en los mencionados imaginarios y en el pensamiento simbólico y brindarán la clarificación de sus sentidos y de sus funciones en el marco de una cultura actual, cada vez más empobrecida, como decíamos, que no es capaz de entender sus contextos, sus finalidades o la mentalidad de dichas manifestaciones literarias y artísticas que se asocian a los espacios físicos de su comunidad.
La ficción narrativa y las prácticas artísticas permiten especular sobre el pasado, el presente y el futuro, a la vez que relatan y explican nuestro mundo. El trasvase entre tradición y modernidad, entre mentalidad popular y mentalidad urbanita, conducirá en un viaje del folclore al posfolclore a conocer y reorganizar las identidades, la cultura y la reproducción de valores, significados y cosas. De ahí las dos frases que se distribuyen a lo largo de los 10 expositores como hilo conductor de estos territorios de leyenda y con la que queremos finalizar y que da sentido a toda esta exposición. Cuentan los habitantes de los territorios del noroeste que desde un tiempo legendario la naturaleza esconde los misterios del conocimiento del mundo. Si transitas sus caminos, saldrán a tu encuentro seres enigmáticos que atemorizan, asombran, y damas del agua que relatan historias de la memoria colectiva. Aquí acabaríamos en principio, en teoría, nuestro discurso, pero no lo vamos a hacer como les dije antes, porque el Festival Quimeras merece mucho más y tenía que haber otro tipo de sorpresas, sobre todo si estamos hablando de leyendas y de este patrimonio que siempre nos puede invitar al asombro. Después van a poder levantarse y observar la exposición, la vamos a mantener hasta el jueves aquí en este espacio. No la recogeremos hasta que termine el jueves la intervención de Beatriz Martín Vidal, que como les decía antes es una ilustradora que nos va a enseñar sobre cómo dibujar lo invisible, porque tiene una potencia tremenda toda su creación, que la van a poder disfrutar muchísimo, y también se podría casi poner en relación con los dibujos de Toño Benavides. Pero es verdad que las leyendas, sí, con lo que vamos a proyectar ahora después y lo que van a poder leer en los expositores, se van a dar cuenta de que es algo que tiene que estar sí o sí en un festival internacional de ficción insólita, porque fíjense, cuando resumimos los rasgos decimos se localizan en geografías reconocibles. Lo que vamos a visualizar pues, va a tener una geografía reconocible. Se ubican en un tiempo antiguo, también esto se va a cumplir. Tratan de ofrecer una convicción de realidad para que lo relatado sea considerado como más o menos verídico también. Y presentan personajes individualizados, es decir, que vamos a reconocer bueno, quién es quién y las anécdotas que viven. Pero, y esto nos interesa mucho y es rasgo que sí o sí tiene la leyenda, y por eso tienen que estar en el festival, aluden tanto a lo histórico como al mundo natural, pero también al mundo sobrenatural, ¿no? Esa idea de intentar que, bueno, que sea como un hecho verídico que podemos, ¿no? Del que puede derivar un significado simbólico trascendente, no evita de que en un momento dado se dé entrada a lo sobrenatural y eso sea lo que nos lleva como a ese mundo de lo folclórico, de lo mágico, de la perplejidad o del asombro. Bueno, pues ya ahora desvelamos la sorpresa, que también fue una sorpresa muy grata para nosotras, porque estábamos como muy enfrascadas en, bueno, a ver qué hacemos como primera actividad. Espera. Sí, solo voy a dejarlo. A ver qué podemos hacer nosotras, y de pronto descubrimos, porque vimos un anuncio maravilloso, de La leyenda del cuélebre, cortometraje. Descubrimos que uno de nuestros compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, Rodolfo Herrero Molina, aunque él trabaja también bueno, pues de una manera más amplia en el contexto universitario, porque es miembro del equipo Eureka Pro de la Universidad de León, pero bueno, pues parte de su trabajo lo hace como compañero en un laboratorio de la Facultad de Filosofía y Letras, porque es técnico audiovisual, electromecánico, técnico de imagen en varias productoras, operador de cámara y editor, realizador de talleres audiovisuales, pero además es director de cortometrajes. Tiene diversos cortometrajes, alguno más realista, muy interesante, como el dedicado a los presos de la prisión de Mansilla, Culpables se titula, y de los otros no voy a decir los títulos, pero para que vean cómo sí, él si quiere nos puede hablar de ellos, pero entrarían también dentro de este mundo de las quimeras. Pues tiene cortometrajes de cine negro, pero también dedicados a los zombies, y uno muy singular que a nosotras, claro, nos interesó de entrada muchísimo, porque hace lo que nosotras pretendíamos hacer, pero de un modo en el que nunca podríamos hacerlo, que es el rescate a través
del cortometraje, de la cultura audiovisual o del medio audiovisual. Entonces confluye perfectamente con aquello que nos interesa. Es la leyenda del cuélebre. Nosotras, bueno, Miriam lo va a poner, yo voy a ir a apagar las luces, lo vamos a poder disfrutar, es un cortometraje, perfectamente lo vamos a ubicar en el tiempo que tenemos concedido para la actividad en esta sede, que tampoco queremos abusar, ¿no?, de quienes cuidan este espacio y quienes lo van a tener que cerrar después, pero además vamos a tener después la sorpresa todavía, cuando acabe el corto volveremos a dar las luces e invitaremos a salir aquí a la mesa, si lo tienen a bien, a su directora Rodolfo, pero también yo ya he localizado rápidamente la llegada de uno de sus protagonistas y lo van a entender perfectamente cuando empiecen a ver el corto, y si miran hacia atrás, voy a hacer como que no miro directamente a ningún sitio, y también estoy viendo a alguna de las otras participantes y colaboradoras que han logrado que con muy pocos medios, porque además también podemos hablar después de esto, pero que hay que decirlo siempre, con muy pocos medios pero con mucho amor a la cultura, pues finalmente es como salen estas cosas tan bonitas. Y van a haber tradiciones de nuestra tierra, van a ver que no se recupera solo una leyenda, sino también tradiciones con determinados elementos que van a ir apareciendo, y me callo porque sé que se me va el tiempo. Pero ya ven por qué decía yo que reconocía que había llegado uno de los autores, ¿eh? No vale. Era inconfundible. Bueno, pues muchísimas gracias por cedernos el corto para la proyección, y sobre todo porque también Rodolfo nos ha dado permiso para llevarlo a los institutos, a los colegios, cuando vayamos a visitar con la exposición distintos centros, y creo que, claro, los estudiantes van a quedar fascinados, ¿no? Son historias en las que van a entrar de lleno y seguro que les van a llamar muchísimo la atención, y yo creo que en algún momento ya Miriam está ideando para proponer que trabajen también con la idea de cortos, claro, en la medida de sus posibilidades, pero que es una actividad que les suele gustar mucho. Entonces, si nos podéis contar, aunque sea así de manera rápida, un poco la idea de cómo surgió el interés de pronto por recuperar leyendas, y después la experiencia también como actor fundamental en el corto. Pues ha sido un proceso, en este caso, bastante largo. Decía que ha sido un proceso bastante largo porque este corto al final ha sido 5 años. Como bien has dicho antes, pues el dinero, el presupuesto que hemos tenido ha sido muy, muy limitado, y de ahí algunos defectos que tiene en cuanto técnicamente, que les reconozco y soy muy consciente de ello. Pero bueno, queríamos contar esta leyenda que a mí siempre me ha gustado mucho. Es una leyenda que, aquí por ejemplo, la que se cuenta del cuélebre no es esta que estamos viendo aquí. Quiero aclarar esto, que creo que es importante. La que vemos es la leyenda del cuélebre de Vitariegos, que es una leyenda que compartimos con Asturias, es más asturiana que leonesa, pero bueno. Y no es la de las cuevas que conocemos de aquí. Pero bueno, a mí me llama más la atención esta historia, y sobre todo esa parte de cómo al final el pueblo se termina acostumbrando a lo peor, cuando empiezan esa dinámica de que todo el mundo tiene que pasar por ese sorteo, y al que le tocó, pues le tocó. Y la idea original era hacer una serie. Yo quería hacer una serie de leyendas y que cada corto contara una leyenda diferente de León, y hacer varios episodios. Pero claro, en esta han sido 4 o 5 años de mi vida, y al final pues me rendí y se quedó en un cortometraje, en una historia independiente. Sí me hubiera gustado seguir, continuar, porque creo que hay muchas leyendas que se podrían llevar a este formato, pero la verdad es que es muy, muy, muy complicado. Y hablamos que el presupuesto es muy, muy, muy pequeño. Aquí habrán podido ver que sale el logotipo del Instituto Leonés de Cultura, pero estamos hablando de una ayuda de 1.000 euros, de la cual en 1.000 euros que te dan tienes que justificar un 20% más y un 21% de IVA. Y cuando haces la declaración de la renta, yo que soy persona física, Hacienda se lleva un 20%. Así que, y las facturas, muchos de los gastos que nosotros tenemos pues son desplazamientos y comidas, que eso no puedes hacer en una factura. Yo en Mercadona yo les pido una factura y no sé lo que me pueden hacer. Y claro, eso es lo que se complica bastante. De todas maneras, todos los cortos que he hecho han sido todos de muy bajo presupuesto, pero no han tenido esta complicación que tenía como tiene este corto, de la parte esta digital, quería mostrar al pueblo de alguna manera,
barajamos varias opciones y finalmente, pues, el año pasado empezó todo lo de la IA con la generación de imágenes digitales y me metí en esa parte, tampoco soy experto en eso y bueno, pues lo hice lo mejor que pude, pero mi idea era que se tenía que ver el cuélebre en la historia, quería que se viera de alguna manera, porque bueno, lo veía de esa manera. Y nada, luego el rodaje pues también fue un rodaje de un año, para los actores, Alberto puede hablar un poco más de esto. Pues claro, también era algo muy complejo. La primera escena que ven, que es la escena de la matanza, que es una escena que no forma parte de la leyenda del cuélebre, sino que es una tradición leonesa de la Cabrera, pero sí que decidí incluirla dentro de la leyenda para darle un poquito más de empaque a la historia. Y lo que decía es que el corto lo tuvimos que rodar a lo largo de año y medio, y para los actores eso era muy, muy complicado. Hay veces que un actor está hablando con otro y ha pasado entre una pregunta y la respuesta del otro actor igual 4 o 5 meses y la localización es completamente diferente. Y claro, para los que estamos detrás de las cámaras, bueno, pues nos vamos adaptando y con que controlemos la luz y demás, pues es bastante fácil, pero para los actores es, creo que bastante más complejo. Y no sé qué más. Alberto? Sí, bueno, lo que dice Rodol, ¿no? Es una pena que proyectos como el que tiene Rodol cuenten con tan pocos medios, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos los que colaboramos con él ya hemos hecho bastantes cortos, es una gozada trabajar con este hombre, nos deja hacer, pero es cierto que claro, en un cortometraje como este, la falta de medios es muy importante, aunque todos nos esforcemos, demos de sí. Les voy a contar una anécdota. El día que rodábamos mi personaje en la nieve, yo tenía una bolsa con un vestuario súper preparado, muy estropeado, viejo, tal, y me lo roban del coche la noche anterior. Entonces, al siguiente día tuvimos que ir a un pueblo al lado de donde íbamos a rodar, porque además los tiempos eran muy justos, y bueno, tuvimos suerte que la señora nos dejaron una manta que es con la que sale esto y lo otro. Quiero decir, es mera improvisación, ¿no? Pero bueno, con él se trabaja súper a gusto, sus proyectos son maravillosos. Yo como actor tengo la suerte que siempre me hago un personaje que es difícil que lo vuelva a tener y es una gozada, ¿no? Raquel, que está allí, es quien nos maquilla, quien nos atresa un poco y bueno, hay un ambiente alucinante porque si no, un proyecto como este en año y medio sería inviable, ¿no? Yo creo que él sabe dirigir muy bien, nos tiene conquistados y es la única manera de hacer proyectos así con tan pocos medios. Bueno, yo no sé si alguien quiere intervenir y preguntar algo, ya sé que estamos al límite y no quiero abusar, pero nos parecía una oportunidad estupenda poder, ¿no?, en el contexto de una charla relativa a las leyendas y las leyendas de este territorio, que poder proyectar el corto y gracias a la generosidad también vuestra y que pudieran estar aquí, por lo menos que pudiesen decir algunas palabras, porque yo creo que va a ser bueno, a través de esta proyección en distintos centros, como también los estudiantes van a tener, ¿no?, una visualización de alguna de las leyendas tradicionales. Yo creo que se nos queda un poco corta la exposición ante esto, pero también viene muy bien por la belleza de las imágenes de Toño Benavides, como comentábamos antes. Y nada, empezaremos a invocar, como estamos en lo fantástico y todas estas cosas, a invocar a ver si llega algún mecenas, ¿no?, de alguna parte, porque yo creo que sería precioso tener esa serie de leyendas, ya que contamos con vosotros y con todo el equipo que ha colaborado con vosotros. Así que, si nadie pregunta, por lo menos... ¿Dónde se hizo el rodaje de la nieve? ¿Cómo perder? ¿Dónde se hizo el rodaje de la nieve? La montaña, ¿Cuál era el sitio? Sí, el sitio. En el puerto de Señales. Lo hicimos una mañana y nada, realmente éramos 2 operadores de cámara, Alberto y Raquel, que lleva el maquillaje. Y el perro. Y el perro. Bueno, sí, bueno, El lobo que es un perro, exactamente, que se me ha escapado. Además es que ese año hubo poca nieve, ¿verdad? Y las pasamos canutas para encontrar un sitio que coincidiera, claro, que pudiéramos ir todos. Y bueno, por fin lo encontramos y sí, estuvo bien, estuvo guay. Un poco de frío, pero bien. ¿Se va a presentar en algún festival? Sí, hemos estado ya en Luna de Cortos, estuvimos, Ajá. hemos estado en el Festival de Astorga y lo estoy moviendo sobre todo por festivales de Castilla y León, más o menos. Otros cortometrajes sí que les distribuyo nacionalmente, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo distribuir un corto
los que hago, que al final todo el dinero me lo gasto en distribución, me gasto con unos 3.000 euros y ya Merece un jolín. no se puede. ¿Crees que Muy merece un premio bueno y que puedas? No, bueno, lo que más nos interesa es que se vea y por eso estamos muy agradecidos a Natalia pues, que decida incluirlo y que esto lo se pueda ver en diferentes sitios, porque una vez que está hecho, pues lo que quieres es Pues sí. que se vea lo más importante. Yo lo llevo un poco mal porque veo muchos defectos y lo llevo así un poco de aquella manera, pero bueno, se dice lo que... Sí, yo soy de la Cabrera, me citáis La Matanza y eso. Y si tuvieras que hacer el siguiente de la serie de leyendas, ¿qué leyenda sería? A ver, bueno, hay varias, las de la Sana me llaman mucho la atención, pero yo más que centrarme en leyendas hay otra parte que me gusta mucho que es el tema de los androjos. Y sí que me gustaría que hubiera algo relacionado con los androjos, o hilarlo igual a los androjos con alguna leyenda o tomarme alguna pequeña licencia, que esto también sería para un debate y alguna vez lo he planteado, hasta qué punto es lícito el coger una leyenda y modificarla, porque en este caso, por ejemplo, esta leyenda que han visto, lo que digo, la parte de la matanza no existe dentro de la leyenda y está metida aquí porque yo lo he considerado oportuno. Y pues también está ese debate de hasta qué punto se pueden modificar las leyendas o no, o respetarlas. Muy lícito porque además es la manera también, ¿no? Lo que decíamos, de que entra lo sobrenatural pero tiene que aparentar verosimilitud como de algo, ¿no? Acontecido, y aunque sea un tiempo antiguo, sí que hay un lugar verosímil. Ese lugar verosímil está hecho de tradiciones y cultura, o sea que, vamos, yo me lanzaría. Si en algún momento puedes, desde luego a mí me parece súper lícito.